y los que se conectan a través de nuestras series. Vamos a ver si ya estamos transmitiendo vía Facebook. Así mismo es. También por YouTube, por Twitter, también pronto estaremos por LinkedIn. El día de hoy vamos a hablar sobre habilidades blandas. Y antes de hablar de habilidades blandas, tenemos que hablar de habilidades duras. ¿Cuáles serán las habilidades duras? A ver, dígame cuáles creen ustedes que son las habilidades duras. A ver. Las habilidades La parte técnica, por ejemplo, de un proceso o Por las ejemplo. características de un producto. Por ejemplo, eso depende incluso de a qué área te refieres. Por ejemplo, las habilidades duras en finanzas son contabilidad, análisis financiero, en habilidades por ejemplo, el dominio de más de un idioma, la gestión de proyectos, la investigación de mercado, el análisis de datos, el análisis de negocio, todas esas son habilidades consideradas habilidades duras. Entonces, el día de hoy no estamos hablando de las habilidades duras, vamos a hablar de las habilidades blandas. ¿Y cuáles según ustedes creen que son las habilidades blandas? Vamos a ver. Bueno, mi experiencia en el área tecnológica, recuerdo que el hardware eran las habilidades duras y el software eran las habilidades blandas en el área tecnológica, ¿no? Yo creo que la habilidad blanda tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, con todo lo que es el tema humano, más que racional, lógico y estructural. Bueno, fíjate que eso es precisamente por lo cual estamos haciendo esta sesión, porque hay la falsa idea de que tiene que ver solamente con la parte emocional. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pensamiento crítico es una habilidad blanda. La inteligencia emocional, es verdad, la empatía, todas esas áreas son importantes, pero también, por ejemplo, la capacidad de organización, la capacidad de análisis de situaciones, de resolución de problemas, todo lo que tiene que ver con pensamiento estratégico, trabajo en equipo, gestión de nuestra actuación en el tiempo, lo que tiene que ver con ética, por ejemplo, adaptabilidad, atención a los detalles, la parte de colaboración, la parte de comunicaciones, todo eso son habilidades blandas. Y fíjate que normalmente se llaman habilidades blandas porque son relativamente complejas para medir el desempeño. Puede ser que haya algunas herramientas para medir la colaboración, pero la colaboración principalmente lo que hace es que se observa en los resultados. Cuando la gente logra colaborar uno con otro, pues empiezan a aparecer las habilidades blandas. La tendencia mundial es a que en el proceso educativo aparezca, además de las habilidades duras, que son importantes, pero que muchas pueden ser realizadas por inteligencia artificial, pero las habilidades blandas no, hasta ahora no pueden ser realizadas por inteligencia artificial. Cuando vamos al futuro del trabajo, nos dicen que el pensamiento crítico, por ejemplo, del cual hice mención, es una de las habilidades blandas más importantes en los próximos 25 años. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con los análisis de situaciones, análisis de problemas, resolución de problemas, aunque hay métodos matemáticos para realizar esas acciones, seguramente Carlos lo conoce, probablemente lo conozca también María Ángel, porque trabajó mucho tiempo en tecnología, también quizás el mío Francisco conozca algunos métodos numéricos de análisis de situaciones, análisis de problemas y toma de decisiones, pero la mayor cantidad de decisiones se toman, como bien nos dijo Carlos, con una emoción que lo impulsa. O sea, si bien es cierto, nosotros podemos
pasar largas horas, largos días analizando situaciones, analizando problemas, la toma de decisiones implica la emoción. Si no hay emoción, no hay decisión. Lo mismo ocurre con el trabajo colaborativo. Yo puedo analizar que necesito actuar al lado de una persona, que debo cooperar con esa persona para lograr mi objetivo, pero hasta que yo no siento la emoción correcta que me impulsa a trabajar en cooperación, tampoco coopero. Entonces, esas, por ejemplo, son habilidades blandas que están proyectadas en el futuro. Quizás una de las habilidades blandas más importantes de hoy es la innovación. Por cierto, mañana voy a tener una conversación con una autoridad mundial en el tema de innovación. Está desarrollando programas de educación en innovación. Y una de las cosas que ocurre es que mucha gente toma a la ligera la formación en innovación. Y fíjense qué interesante, que aquí en los Estados Unidos hay muchos métodos para desarrollar innovación, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pero la verdad es que eso la mayoría de las veces no resulta en una verdadera innovación. La verdadera innovación necesita mucha capacidad de mezcla de habilidades blandas. Por ejemplo, si nosotros tenemos que ver, la innovación tiene que ver con liderazgo. El día de hoy tuvimos la oportunidad de estar en la magnífica sesión conducida por Francisco Duarte con su Proactívate, que lo inauguró hoy, y habló una experta en el tema de liderazgo, Rosa Breja. Déjame verificar con Francisco el nombre de la Rosa María Blesa. Rosa Bresa. Y bueno, fue interesantísimo ver el desarrollo del tema, precisamente porque la habilidad del liderazgo necesita que el estudiante vaya a nutrirse en habilidades multidisciplinarias. O sea, no existe el liderazgo aislado en una rama del saber. Tú puedes tener un dominio importante de la física, un dominio de la biología, un dominio de la química, ¿eh? Y cuando vas al liderazgo, normalmente el liderazgo no lo toma quien tiene el dominio de la ciencia, sino quien logra impulsar el trabajo colectivo. María Ángel, que trabajó muchos años en ciencia y tecnología, creo que como 15 años en ciencia y tecnología, ella sabe lo que yo estoy diciendo, porque ella tuvo científicos que trabajaban con ella que eran unos genios, pero la verdad es que no lograban motivar ni siquiera a las cucarachas. O sea, en serio, era una cosa lamentable ver la capacidad de liderazgo que tenían y no lograban mover ni un ápice para a favor de realizar una labor que promoviera un cambio significativo. Y llegaba una persona que no tenía el dominio científico, pero tenía el dominio de la capacidad relacional, y aquello era como si le hubieran puesto un cohete al grupo. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos encontrar esa preparación que debemos darle a la gente para que puedan nutrirse de estas áreas, de estas habilidades que estamos mencionando como habilidades blandas. Fíjense, los educadores, por lo general, con mucho respeto, aquí hay varias personas que trabajan en educación a nivel incluso primaria, secundaria, aquí hay de todo, aquí hay incluso hasta de posgrado y de postdoctorado. Pero tienen que reconocer que muchas veces vemos en nuestras academias, en nuestras universidades, personas que no están aptas para producir el cambio necesario para que el estudiante llegue a la vida real a realizar cambios significativos. De hecho, muchos de esos docentes no inspiran ni el más malo pensamiento, en serio, no inspiran un mal pensamiento. Los docentes deben ser capaces de inspirar con su presencia a sus estudiantes, de tal manera que el estudiante efervesca en el pensamiento y logre ir a la periferia. Normalmente los grandes cambios de la humanidad ocurren en la periferia, aquellas personas que van y caminan al borde del peligro,
y llegan, como dice aquella frase de aquel programa de televisión, llegan donde nunca antes nadie ha llegado. Y cuando tú sabes, cuando tú ves ese programa de Viajes a las Estrellas y lo ves ahora, 30 años después, tú dices, no puedo creer todas las propuestas de ese programa de Gene Roddenberry se convirtieron en realidad. Muchas cosas incluso no tardaron mucho tiempo en convertirse en inventos importantes. ¿Por qué? Porque alguien soñó fuera de la caja, se fue a la periferia y encontró cosas que lucían locas, eran una locura. Entonces, yo, por ejemplo, yo estoy loco que inventen la teletransportación porque quiero ir a visitar a mi amiga Tilia allá en Bogotá, o a Ivonne allá en Alberta, o a Nieves allá en Caracas. O sea, algunos tengo yo que ir a visitar y la cuarentena no me deja. Pero fíjense qué interesante. Ustedes se ponen a pensar, ajá, pero es que Adrián está lucubrando, porque eso de la teletransportación no va a pasar. Resulta que ya están haciendo teletransportación de elementos que no tienen vida. Pronto vamos a estar haciendo cosas con gente o por lo menos con vida. Vamos a dejarlo en vida por ahora. La pantalla que tenemos por delante nos muestra unas instituciones que están caducas. Incluso las mismas universidades que tenían un prestigio descomunal y que todo el mundo quería ir a que le pagaran unas carreras de $140,000, $160,000 al año, ahora se ven en crisis porque la gente no quiere ir, quieren estudiar de otra forma. De hecho, es impresionante la cantidad de estudiantes que se han dado de baja del sistema universitario. No es para nadie una cosa irreal el saber, por ejemplo, que personas como Bill Gates o como Stephen Jobs se dieron de baja de su universidad. ¿Y usted cree que eso es que eso es una crisis que le pasó a un riquillo como Bill Gates? Si bien es cierto, la familia de Bill Gates tenía mucho dinero, pero la de Stephen Jobs no. Ese muchacho trabajó desde un garaje y construyó ese negocio, que es una cosa extraordinaria. Cuando ustedes ven, por ejemplo, a Jeff Bezos, un muchacho de origen latino, de origen hispano. Jeff Bezos es de origen hispano y trabajaba, y han visto mucho seguramente la imagen de Jeff Bezos trabajando en el garaje de su casa, con un montón de cajas metidas ahí. Pero ustedes tienen que averiguar qué fue lo que estudió Jeff Bezos, en qué casa de estudio fue a dar. Muchas cosas están pasando en donde se están desarrollando habilidades que no suceden en las casas de estudio. Las oportunidades de crecimiento están ocurriendo en todo lo que es el aprendizaje por periferia. Mira, es impresionante. La gente de Nokia hace un proyecto enorme para trazar vías de comunicación telefónica en África. Le dan teléfonos celulares a las aldeas que ni siquiera electricidad tienen. Y entonces ahora estamos dando programas de M-Learning, de Mobile Learning, o sea, aprendizaje por vía teléfono celular, en aldeas que no tienen ni siquiera electricidad y carreteras. Y esas herramientas de comunicación están permitiendo que la gente aprenda de una forma un poco caótica, como diría D-Hawk. ¿Se acuerdan de D-Hawk? ¿Alguien se acuerda de D-Hawk? Ajá, a ver, Marianela, a ver, ¿tú qué te acuerdas de D-Hawk? Él es el empresario de Visa que acuñó el término caórdico. Ajá, tiene su bueno, libro dale de con furia. las empresas caórdicas, y entonces él habla, eso es un tema que a mí me fascina, me apasiona, porque él habla de cómo en ese espacio entre el orden y el caos podemos generar espacios de creatividad, de expansión, de posibilidades, de ver cosas fuera de la caja, lo que tú estás hablando, pues. Entonces, habla él que de las organizaciones donde hay mucho control tenemos que introducir un poco de desorden y viceversa. Bueno, él no habla de desorden, habla de caos. De caos, exacto. De caos, necesitamos estructura, pero también esa libertad para tomar decisiones, que los equipos se organicen,
en fin, toda esa autonomía que se requiere en las empresas. Cuando tú, por ejemplo, si yo les pregunto a la gente que está aquí en la sala de Zoom, a ver, ¿dónde queda la sede de Visa? No saben. ¿Quién es el presidente de Visa? No saben. El año pasado Visa facturó 1.3 trillones de dólares. ¿Cómo es posible que ustedes no sepan dónde está la sede y no saben quién es el presidente? Interesantísima la cantidad de empleados que tienen, es mínima, porque es una organización caótica. En este caso, lo que tenemos que desarrollar son instituciones educativas que desarrollen habilidades blandas y que permitan que la gente encuentre habilidades y oportunidades de crecimiento que le den una ventaja competitiva. Fíjate, tú preguntas, a mí me ha tocado en el programa de formación de facilitadores virtuales, personas con 3, 4, 5 títulos universitarios. Llegan y tú lo ves precarios a la hora de comunicarse virtualmente. Y tú dices, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con esos títulos? Es que no sirven. No, claro que sí sirven. Lo que pasa es que esos títulos tienen que adaptarse a la realidad actual. Tienen que moverse a estudiar cómo poner en marcha un proceso de pensamiento crítico para poner todo ese conocimiento a favor del entendimiento. Los estudiantes que nosotros produzcamos con el sistema educativo tienen que ser empleables. Y empleables no por empleo, empleables por laborable. Vamos a decir así. Sí, debería haber una palabra que diga laborable, porque empleable significa relacionado con ser empleado. Y lo peor que uno puede en este momento es buscar empleo. Eso sí, lo que sí sobra, pero a borbollones, es el trabajo. Hay trabajo que juega garrote, pero el trabajo no tiene nada que ver con el empleo. Jeremy Rifkin publica un libro hace muchos años que se llama La Era del Fin del Empleo. Y fue un vaticinio de lo que iba a ocurrir. La verdad es que el empleo empieza a descender de forma abismal, incluso en sociedades altamente tecnificadas y países desarrollados. La gente sale a raudales de los puestos de trabajo. Ya la gente, incluso después de la pandemia, no quiere volver a trabajar en una oficina. Hay un montón de empresas que no quieren, que están vendiendo sus edificios, están vendiendo sus oficinas, porque la gente no quiere volver. Pero eso sí, el negocio va bollante, va productivo. Si nosotros logramos que la tasa de éxito de los estudiantes que egresan de las universidades, por la posibilidad que tengan de laborar, de trabajar, estén metidas en un círculo virtuoso de innovación y creatividad, entonces los nuevos sitios de estudio, las nuevas instituciones de educación van a florecer. Si nosotros incluso creemos en esto de las universidades corporativas, y uno de los problemas que tienen las universidades corporativas es la falta de regulación, porque la mayoría de las universidades corporativas no tienen regulación alguna. Y mucha gente prefiere estudiar en una universidad corporativa que estudiar en una universidad normal. Porque la universidad corporativa da una empleabilidad muchísimo mayor. Cuando tú ves, por ejemplo, la universidad corporativa de Microsoft o de Google o de Apple o de cualquiera de las compañías estas que aparecen siempre tú sabes, con las acciones en su vida, te das cuenta que la capacidad que ellos tienen es que logran captar la atención de quien no tiene atención. Suena raro eso, ¿verdad? Logran captar la atención de quienes no tienen atención. O sea, hay una generación nueva, principalmente de millennials pegados a los centennials y de los mismos centennials cuya capacidad de atención disminuyó de 12 segundos a 8 segundos. O sea, increíble. O sea, disminuyó a que no pueden poner atención a más allá de 4 segundos. Entonces tú dices, pero ¿cómo van a aprender? ¿Cómo van a poner atención si no logran ni siquiera concentrarse durante 4 segundos, más de 4 segundos?
Pues eso es lo que logra la gente de Microsoft, la gente de Google, la gente de Netflix. Recuerden cómo es su actitud cuando están frente a una pantalla. Ustedes mismos se convierten en parte de esa vorágine, en donde tú ves que tú pasas de un programa a otro, que empiezas a ver una serie y la empiezas a ver en el capítulo 1 y de pronto decides que ya no quieres ver el capítulo 1, que quieres ver el capítulo 8 para ver cómo termina. Y tú dices, pero ¿cómo fue eso? ¿Qué le pasó a la gente que no lee de tapa a tapa? La gente agarra los libros, interesantísimo, compran los libros, leen la tapa, leen cualquier parte del libro y ya leyeron el libro y dicen, y tú le preguntas, ¿leíste el libro? Sí, yo leí. Mentira, no puso atención. La mayoría de la gente está leyendo y deja el libro a la tercera parte. Los que son ávidos lectores dejan los libros a la tercera parte. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Antes no. Ahí está Tilly que no me deje mentir. Parecíamos termitas. Agarrábamos un libro, lo empezábamos en la página 1 y lo terminábamos en la página 500. Lo recorríamos completo. Ahora no pasa eso. Ahora la gente agarra los libros y los abre en cualquier lado, en los capítulos que le interesan. Incluso mucha gente lee con estos aparatos que tengo yo aquí, ahorita ya no sé ni dónde lo tengo, el famoso Kindle, y le pasa con el dedito, y va a la página que le interesa según el capítulo que escogió. La prevalencia de la tecnología ha cambiado la capacidad de atención de nuestros estudiantes. Un estudio hecho por Microsoft dice que en gran medida la naturaleza de la tecnología y la estimulación constante de las pantallas ha cambiado la conducta de los espectadores a la hora de convertirse en estudiantes. O sea, el estudiante de la nueva era necesita que le capten la atención y esa generación, además, si lo comparamos con la famosa generación X o con los boomers, como decía Arnaldo en estos días que él era baby boomer, a mí me daba vergüenza, porque yo digo, bueno, si Arnaldo es baby boomer, yo debo ser, quién sabe, debo ser un anciano, porque yo soy mayor que Arnaldo. Entonces, esas características de la generación X, de la generación de los baby boomers, comparados con los millennials y los centennials, hacen que los contenidos nuestros sean aburridos para las nuevas generaciones. Nosotros como docentes no nos queda otra cosa que hacer un upgrade. Ahora, ¿cómo hacemos un upgrade si prácticamente arrancamos nuestro día a las 6 de la mañana, terminamos nuestro día a las 8 de la noche y la respuesta más común cuando tú le dices a alguien que venga a un programa de adecuación, de actualización, te dice que no tiene tiempo? Me decía Arnaldo, después de asistir a la primera sesión del programa de formación de facilitadores, me dice, estoy overwhelmed, estoy embutido, no puedo procesar la cantidad de información que me mandaste previamente. Y ahora no solamente tengo la información que me mandaste previamente, sino la que me dieron en la sesión y la que me enviaron después. Y entonces te da la sensación de que tú eres una especie de inepto que no logra moverse a la velocidad que es requerida por el momento. En ese caso, lo que hace falta entonces son las habilidades blandas, que son las que permiten respirar, concentrarse, meditar, hacer lo que hacen de salir a caminar 10 horas en el parque, para que la mente se le despeje y entonces empieza el proceso de desaprendizaje que reconoce que nosotros, para poder prestar atención por un periodo más largo en el momento actual, tenemos que involucrarnos de forma distinta. Ahora tenemos que, incluso cuando vamos a trabajar como oradores, como conferencistas, tenemos que lograr que la gente permanezca en contacto con base en imágenes, con base en diálogo, con base en herramientas de gamificación. Todas las personas jóvenes necesitan una narrativa y una naturaleza visual del contenido que están recibiendo.
y tienes que inspirarlos de tal manera de que no puedan despegarse, de que tengan la sensación de que tienen ganas de orinar y digan no me puedo parar porque si me paro me pierdo lo que está diciendo este tipo. Yo quiero escucharlo. Desarrollar esas estrategias de atención implica que el porcentaje de información que tienes que lograr es 5 veces mayor que el que estaba recibiendo antes. Y esa era la propuesta de Lozanov en los años 60. 5 veces más. Los instructores deben ajustar sus clases a las novedades que requieren las generaciones nuevas y adaptar sus métodos y su ritmo a una forma de entrega. Ayer, por ejemplo, que asistió Ivonne y María Ángela, ¿quién más? ¿Alguien más de este grupo? No, ellas dos asistieron al programa de diseño instruccional y ellas dos estaban, Dios mío, increíble. En esta sesión nos acaban de entregar 14 teorías de diseño instruccional para prepararnos. Y tú dices, ajá, y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo vas a hacer porque te toca, porque es el momento en el cual tú debes romper las limitaciones que te traían atado. Y puedes lograrlo si logras que el estudiante vea el material de forma tan visual, tan atractiva, tan excelente, que logre prestar atención más allá de lo normal. Presentar oportunidades que sean tan gratificantes que tú digas, terminó la clase, no puede ser, no quiero que termine. Quiero, incluso nosotros lo vemos, las sesiones que tenemos los viernes, es una cosa muy cómica, termina la sesión después de 2 horas y la gente se queda en la sala como esperando, como, ajá, y entonces, ¿y ahora qué hacemos? Nos tenemos que ir, no nos queremos ir de aquí. ¿Y por qué esa sensación? Arnaldo lo vivió en la primera sesión porque él fue como invitado, porque iban a presentar su libro ahí, Francisco y Paola Leñero, y entonces él terminó la cosa y de pronto dice, oye, mi hija me está esperando, me tengo que salir de aquí. Entonces me escribe, lo lamento, me tuve que salir. Y tú dices, ¿por qué lo lamentas? Si ya el libro de él se presentó, ya había pasado 1 hora y media desde que se presentó el libro de él, porque él quería seguir ahí para seguir aprendiendo. Interesantísimo. Una persona de 60 y pico de años llega a una sala y no quiere que termine. En ese proceso de desarrollo de habilidades blandas, el trabajo en equipo, la gestión de personas, la manera en que nosotros colaboramos, mira, ahí está la alienígena, la manera en que nosotros logramos que el estudiante aborde los temas de formas novedosas, que lo presente él mismo, que el docente entienda que él es un accidente, que es un catalizador y que debe desaparecer de la sala. Y eso es muy fuerte. Me decía Francisco después de terminar la entrevista esta tarde, me dice, yo siento que estuve demasiado presente. Y yo recordaba al Francisco que yo conocí cuando empezó a formarse, que no había forma de que se callara. Pero resulta que hoy no fue así. Al contrario, fue un entrevistador excelente y la que participó con éxito, y lo puede decir Philly que estaba en esa sala, fue la entrevistada. Porque él aprendió a desaparecer. Si nosotros como docentes logramos que el estudiante esté tan metido en su proceso de aprendizaje que nosotros apaguemos la cámara y la gente ni cuenta se dé de que nos fuimos, entonces allí tendremos éxito como facilitadores. Preguntas. No es una pregunta, es también como corroborar un poco lo que decías de esa estrategia de atención. Para aquellos que están constantemente también revisando las analíticas, tanto de Google como de todas las plataformas, hoy te miden es por esa capacidad de retener al público en tus videos.
sea redes sociales, sea educación, o sea, mantener a la persona cautiva desde el inicio hasta el final. Eso es que se está premiando muchísimo. Déjame compartirte esto que te va a encantar. Existe un índice que se llama el índice FOG, con el cual se mide la legibilidad de las publicaciones en web. Y está comprobado que la manera más importante de mantener la atención es tener permanentes llamadas a la acción y permanentes lo que llaman baits. ¿Cómo se dice baits en español, Ivonne? Carnadas y llamadas a la acción. Entonces, lo que hacen los algoritmos de medición de la legibilidad es comparar lo que tú escribes con la capacidad de entendimiento de un estudiante de 18 años. Y si tu texto aparece como difícil para leer o muy difícil para leer para ese estudiante, tú debes reducir el número de palabras esdrújulas, por ejemplo. Y tú dices, no puedo creer, o sea, yo tengo un idioma tan rico, ¿cómo voy yo a disminuir el uso de palabras esdrújulas? Tienes que lograr que lo lean. Por lo tanto, lo que tienes que lograr es que tengan un atractivo que haga que continúen profundizando. Arnaldo. Tienes que prender el micrófono, mi capacidad de leer los labios continúa en decremento. Sí, me acuerdo ahorita porque vi la rayita roja. Mira, es que de verdad que así como tú dijiste, ha sido muy disruptivo este arranque en este nuevo camino, porque una de las cosas que yo digo, y un poco apoyándome en el libro, y eso cómo se come, que entonces tenemos que lograrlo, pero es que lo que siento es que tengo como mucha incertidumbre porque hay muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Será que hay que desarrollar un grado de histrionismo y convertirse así un poco actor de comedia? La verdad es que no sé, porque es verdad que hay que lograrlo. La cuestión es cómo lograrlo y si hay algún tiempo de maduración al respecto, sobre todo porque yo creo que, o sea, por lo poco que te conozco, tú tienes una personalidad así dicharachera y así de animador, pero los que no somos así, ¿dónde está el factor de, no sé, de madurez o de irlo haciendo gradualmente? Debe haber como algunos pasos a seguir, ¿no? Porque de verdad que en este momento, con honestidad, la palabra clave ahorita es incertidumbre, porque hay que lograrlo, pero ¿cómo? O sea, realmente, ¿cómo? La pregunta específicamente. Una afirmación es que nosotros no somos de ninguna forma determinada. Nosotros vamos siendo. Tú puedes ser lo que tú escojas ser. A veces la narrativa no tiene nada que ver con comedia, tiene que ver con diversión. Y diversión es una palabra que a veces es mal interpretada. Divertido viene de cambiar de vertiente. Cambiar de vertiente. Nosotros lo que hacemos es cambiar de vertiente. A veces estamos en la vertiente del humor, a veces estamos en la vertiente de la reflexión, a veces estamos en la vertiente del silencio. Estamos divirtiendo. Si logras que tu narrativa sea suficientemente atractiva y que además te des cuenta de que tu narrativa es breve, porque cuando estás facilitando, te estamos proponiendo que el 80% de la narrativa provenga de los estudiantes, no del facilitador.
y en algunos ambientes todavía más exigentes, 90% el estudiante, 10% el facilitador. Y la tendencia a la sabiduría es 100% el estudiante, 0 el facilitador. Facilitador es solamente un elemento catalizador. Como tú estudiaste mecánica, no te voy a exigir demasiado que vayas a la química, porque nosotros, la gente que estudiamos mecánica, la química no nos daba demasiado gusto. Pero lo que sí te acuerdas es que un elemento catalizador solamente tiene presencia mientras hace la catálisis y después desaparece. Así es el facilitador, es un elemento catalítico, desaparece en el medio de la experiencia de aprendizaje. Cuando tú tienes gente de la brillantez intelectual de un Carlos Piña, que tiene además décadas colaborando en el desarrollo de personas, y tú le dices a Carlos que tiene que desaparecer para que aparezcan sus estudiantes, él se siente honrado, porque él lo que necesita que el estudiante aprenda. Cuando tú ves a Gustavo, que es un maestro de maestros de taekwondo, de kung fu, perdón, ya te confundí con mi hijo Alexander, un maestro un sifu de kung fu, y tú ves que él llega a la sala ahora, después de formarse como facilitador, y empieza a desaparecer de la sala para que aparezcan sus estudiantes. Cuando antes todos los que le daban formación a él le decían que él tenía que ser el rey de la práctica. Allí empiezan a romperle el paradigma al proceso de aprendizaje. Cuando él se da cuenta que sus estudiantes saben más que él, ese es el verdadero Kung Fu. Ese es el verdadero Kung Fu. La humildad del cinturón blanco que llaman en el Karate Do, de donde yo provengo. Cuando tú empiezas los procesos de formación en el karate, el primer cinturón que te dan es blanco, el segundo cinturón que te dan es marrón, el tercero es negro. Después empezaron a poner colorcitos intermedios para complacer a los occidentales. Pero lo interesante es que después del cinturón negro, el último cinturón es blanco, después de haber llegado a un nivel de maestría superior. Si nosotros logramos convertirnos en cinturones blancos a la hora de facilitar, tendremos el nivel de humildad necesaria para que reconozcamos que nuestros estudiantes son mejores que nosotros. Y ahí ya no hay comedia, ahí ya no hay jocosidad, ahí ya no hay, solamente hay buen humor, porque la gente, si te das cuenta, cuando tú ves la gente que evoluciona, por lo general tiene buen humor, porque el buen humor está muy relacionado con la sabiduría. Dime, Ivonne. Lo que te iba a preguntar es que, entonces, según todo lo que has dicho, el nivel o la empleabilidad en el futuro, o quizás desde ahora, ¿cuánto de peso se le dará a las habilidades duras y a las habilidades blandas? ¿Serán más a las habilidades blandas? Muy bien. 100% de peso lo tendrán las habilidades blandas y el otro 100% las habilidades duras. Dime, María de los Ángeles. María Ángel. No, era que cuando el señor Arnaldo estaba interviniendo. ¿Quién es el señor Arnaldo? Bueno, No, Arnaldo estaba interviniendo. Arnaldo sí lo conozco, discúlpame, que a veces me confundo. Y decía que hay que ser comediante. Yo a veces, tú que dijiste que estaba en el mundo de la tecnología, había uno de los grandes científicos que yo no sabía ni de qué estaba hablando en sus investigaciones, pero yo iba a las reuniones para verlo porque él fumaba y su estilo de fumar a mí me seducía. Entonces, a mí no me interesaba qué decía él, a mí me interesaba era observarlo y verlo. Y muchas veces eso sucede con los actores o con un profesor. ¿Cuántas veces nos fuimos estudiantes y estábamos enamoradas del profesor y de matemática? Yo ni entendía de matemática, pero su sola presencia, sus gestos, su voz, me cautivaba. Y él no estaba haciendo comedia, sí, pero yo quería estar ahí.
la capacidad de liderazgo se muestra de formas muy diferentes. Si tú logras como docente liderar a la gente, fíjate, la pregunta de Ivonne es una pregunta muy valiosa. ¿Qué porcentaje se le debe dedicar a las habilidades blandas y qué porcentaje a las habilidades duras? Sí. Pero si le preguntamos a Leonardo da Vinci, te va a decir que viva la ciencia del arte y que viva el arte de la ciencia. Esa es una frase original de Da Vinci: vive el arte de la ciencia, vive la ciencia del arte y vive el arte de la ciencia. Entonces, el hombre del Renacimiento y del Renacimiento que viene va a ser una persona que emerja con un dominio vital de las habilidades blandas y las habilidades duras, que son las habilidades del hombre, habilidades de la persona. Adelante, Carlos. Bueno, buenas noches, ¿se me escuchan? Te escucha con una claridad diáfana. Qué bueno, excelente, maravilloso. Bueno, yo me recordé ahorita, cuando estaba en tu escuela, que yo fui un desertor, porque definitivamente para mí había un profesor de cívica, que era el profesor Esteves, que nos ponía 45 minutos de escribir, ¿no? Nada más que escribir, él hablaba y uno escribía. Y a mí lo que me gustaba era jugar, ¿no? Y yo siento que para mí el aprendizaje siempre ha sido eso, desde el juego, ¿no? Cuando yo paso el tiempo y tengo ya un tiempo con lo que manejo, con los 7 pilares del éxito, resultó que Anselmo Alvarado, yo tenía un hijo que estudiaba con el hijo de él y nos íbamos mucho a Paracotos a conversar los temas míos y las cosas que yo manejaba. Él me pidió que yo dictara un curso, ¿no? Para todos los profesores y maestros, ¿no? Y el caso curioso, uno de los subdirectores, que era Graviel Alvarado, al terminar el proceso del curso, me dijo lo siguiente, ¿no? Que fue el que me criticó, me juzgó durante muchos años, ¿no? Era algo, para mí tenía como un karma con sus comentarios, ¿no? Y era su director, ¿no? Entonces, resulta de que al final del programa, él me comentó: mira, lo que tenemos que enseñar nosotros es lo que tú nos enseñaste a nosotros, que es conocerse, saber quién soy, cómo trabajar en equipo, cómo encontrar mi verdadera vocación, porque traje muchos talleres de la parte vocacional. Y empezamos un proyecto de primer grado, ¿no? Ayudar a los jóvenes a hacer esa introspección. Entonces, para mí, lo que pasa con Steve Jobs y con lo que también sucede con el otro famoso de Microsoft, es que hay que salirse de la caja negra, ¿no? Y salirse de la caja negra no es estar repitiendo algo que está en la certidumbre, que es la historia, ¿no? O sea, estamos en una época completamente de cambio, donde lo impredecible es lo que tenemos que observar, más que defender la historia, ¿no? Que a veces estamos reaccionando en forma automática y en forma mecánica, ¿no? Y como yo me formé en el área tecnológica durante muchos años, yo descubrí algo maravilloso, que era que la gente brillante no manejaba cantidad, sino calidad de información. Y solamente manejaban la información útil que requerían para tomar decisiones. Y siempre me decían: mira, yo lo quiero todo en una página, no me des tanta información. Y yo era el que me encantaba dar información en el área tecnológica, hasta que entendí el proceso, ¿no? Yo creo que lo que tú estás mencionando es esa habilidad blanda, que de alguna manera las empresas, cuando empezaron el desarrollo de las competencias, y sobre todo hubo un momento que hubo un cambio, que era el talento, más que la competencia, ¿no? El talento es más que todo lo innato, tu pasión, tu leitmotiv de vida. Y yo creo que ese es el camino en donde la gente va a tener una apertura enorme cuando está escuchando algo que se conecta con su pasión, con su sentido de la vida. Sobre todo hay algo importante, y con esto termino, que es el aprender a escuchar esa voz interior que todos tenemos, y no solamente escucharla, sino obedecerla, que es lo más difícil, ¿no? Obedecerla para luego crear tu estilo de vida. Y eso es lo que para mí ha sido importante en esas partes blandas, ¿no? El poder integrar lo que es pensamiento, emoción y acciones, que lo llamo orden en la pega. Pensamiento, emoción y acciones, que es la alineación del ser, ¿no? Que es lo que te va a permitir ser tú, y ahí vas a tener, bueno, el potencial enorme con tu talento, y vas a estar en conexión contigo, con tu esencia. Y eso es bien rico, estar conectado con lo que uno realmente es y no lo que uno cree que es, ¿no? Fíjate, los facilitadores virtuales que están emergiendo ahora tienen que descubrir que ellos deben entrar a trabajar juntos con los estudiantes y fomentar
el que el estudiante trabaje junto al otro estudiante de tal manera de que se fomenten las habilidades blandas y que puedan lograr que el tiempo de pantalla, que además ahora prácticamente es la única manera que mucha gente puede utilizar para aprender, sea atractivo de tal manera de que la gente no tenga que estar preocupado tú si enciende o no la cámara, porque sabes que detrás de la cámara apagada están aprendiendo y están interesados. A veces cuando trabajamos con venezolanos, en donde la señal de internet es precaria y no logran encender la cámara, a mí me sorprende que muchos de ellos después nos demuestran que tuvieron un alto interés en el aprendizaje y que no tiene nada que ver con no haber encendido su cámara. Era lo mismo que pasaba cuando la gente salía de la clase para ir al baño, que no lo dejaban ir al baño. ¿Por qué no lo dejaban ir al baño? Porque después no iban a regresar porque estaban aburridos. Entonces, en este caso, pasa como cuando tú estás viendo una película maravillosa y te paras en el camino a la puerta con las piernitas así cruzadas porque no quieres irte de la película porque te estás orinando, pero no quieres perderte la escena que está pasando. Así tiene que pasar en la sala de aprendizaje. Francisco. Sí, este tema de las habilidades blandas efectivamente es maravilloso y quería hacer una pregunta que tiene que ver con una de esas habilidades blandas, como es atención a los detalles, que siento que en mi proceso de justamente diseño de Proactívate me pude dar cuenta de la cantidad de detalles que hay que tomar en cuenta para poder pues, obtener una actividad exitosa. Pregunto, ¿qué puede contribuir en el sistema educativo a incrementar esa habilidad blanca, esa habilidad blanda? La inteligencia naturalista es quizás la inteligencia que más contribuye a la atención a los detalles. Muy interesante ver que la inteligencia naturalista la tienen, por ejemplo, los que hacen filatelia, numismática. Okay. Cuando yo por ejemplo que tuve una colección numismática realmente de respeto, llegué a tener la colección completa de las monedas de 2.50, todas ellas, que valían realmente una fortuna. Y que había que recibir la moneda y poder comprobar su estado, de tal manera que se viera si era suficientemente clara como para tener el valor de mercado importante. Cuando tú sales a la naturaleza a observar la botánica, cuando observas, por ejemplo, cuando te metes a observar los fenómenos astronómicos y empiezas a darte cuenta de que el firmamento no está lleno de estrellas, que tiene 2.800 estrellas que están sobre ti y que no hay más porque no caben en tu vista, y empiezas a reconocer cuáles son aquellas estrellas que están frente a ti, logra separar las estrellas de los cuerpos que no son estrellas, que son los planetas, o que son los cometas, o que son otras de las presencias que tenemos en el firmamento. Entonces tú empiezas a aprender a tener detalles. Cuando tú te pones, como a veces se pone el hijo de Maru, nuestra amiga Maru, que se pone a observar los nidos de los insectos y empieza a detallar cuál es la conducta que tiene un panal de abejas. Entonces te das cuenta, cuando haces lo que hace Arnaldo de salir a caminar por el Cerro del Ávila y se va dando cuenta de las especies botánicas que están allí y las serpientes que ve y los insectos que ve. Entonces tú empiezas a detallar y empiezas, perfecto, y te conseguiste con un insecto y que no sabes su nombre y vas a la enciclopedia a buscarlo. Entonces empiezas a poner atención a los detalles y cada vez eres más detallista. La inteligencia naturalista para mí es quizás la mayor contribuyente al proceso de atención a los detalles. Gracias por tu pregunta, no me lo habían hecho antes. Muy bien, les agradezco su asistencia a esta sala
y les invito a futuras oportunidades durante los próximos días en las entrevistas. Detengo la oración para despedirnos.